De la teoría a la práctica, Derecho Penal con Dani Jesús. Hola, soy Dan. Hola, soy Jesús y bienvenido a tu programa favorito de Derecho Penal, de la teoría a la práctica. El día de hoy estaremos analizando 3 situaciones que abarcan todo un conjunto de temas muy interesantes, que son los que se estudian desde el derecho penal, y precisamente son los que ustedes conocerán en el capítulo de hoy. Para contextualizar, es necesario que sepan que todas las situaciones a analizar en este capítulo sucedieron en el marco de las protestas sociales que recientemente se han presentado en nuestra ciudad y que tienen como protagonista a los jóvenes estudiantes que exigen mejores condiciones y oportunidades educativas. Analicemos entonces nuestro primer caso, tentativa. La figura jurídica conocida como tentativa y que encontramos en el artículo 27 de nuestro Código Penal amplifica el radio de acción de los tipos penales. Esto opera cuando un delito no se logra consumar, pero sí se verifica un camino hacia el delito. En ese sentido, cuando se intenta ejecutar una conducta punible y se realizan actos ejecutivos, idóneos e inequívocamente dirigidos a consumar el delito, pero esta consumación no se produce por circunstancias externas al sujeto que pretende ejecutar dicho punible, estaremos en presencia de lo que se conoce como tentativa. Por tanto, cuando de tentativa se habla, solo podemos referirnos a delitos dolosos, esos que se ejecutan con conciencia y voluntad. Los actos ejecutivos implican una acción que por lo menos ponga en peligro el bien jurídico que protege nuestro derecho y por tanto sean meritorios de una sanción penal. Los actos idóneos son aquellos que cuentan con la característica de ser totalmente pertinentes para poder cometer el punible. En ese sentido, refieren a toda la logística necesaria para poder llegar a consumar el delito. Tenemos también los actos inequívocamente dirigidos a consumar el delito. Estos son los que se encaminan directamente a lograr que se materialice el tipo penal, no habiendo con este acto ambigüedades. La circunstancia externa puede ser cualquiera que impida al sujeto cometer el delito, claro, siempre que dicha circunstancia no sea su intención de desistir de la comisión del punible, pues si no, hablaríamos de un desistimiento. Para entenderlo mucho mejor, analicemos el siguiente caso. María es una estudiante universitaria que regresaba a su casa después de pasar todo el día en las protestas con sus compañeros de clase. Para ahorrar tiempo, en su trayecto decidió tomar una calle muy pequeña y solitaria que la llevaría a su hogar en menos de 2 minutos. Juan, el novio de María, llevaba observándola desde las protestas y la siguió hasta dicha calle. En ese momento, Juan agarra desprevenida a María y tapa su boca, lanzándola al suelo cerca de un gran contenedor de basura para que nadie lo viera, y procede a desnudarla para posteriormente abusar sexualmente de ella. Justo en ese instante, un grupo de estudiantes eufóricos por las protestas atraviesan la calle, alertando a Juan, lo cual lo obliga a huir desesperadamente. A raíz de este hecho, podemos preguntarnos, ¿habrá tentativa de acceso carnal violento en este caso? Sí, Jesús, efectivamente la hay. Juan violentó a María y la desnudó colocando en peligro su libertad e integridad sexual, por lo que dicho acto sí fue ejecutivo. Juan ejecutó su conducta en una calle solitaria mientras María estaba desprevenida, arrimándola junto a un contenedor, por lo que dicho acto también fue idóneo. Asimismo, Juan había observado y siguió directamente a María durante todo el día, esperando hasta cuando pudiese cometer la conducta punible. Desnudó a María con la intención de abusar de ella, por lo que su actuar fue inequívocamente dirigido a cometer el delito. Y por último, Juan huyó y no logró consumar el delito porque la presencia de unos estudiantes en la calle impidió que procediera a acceder carnalmente a María. Están entonces todos los requisitos para poder hablar de tentativa. Analicemos ahora nuestro segundo caso, legítima defensa. La legítima defensa se encuentra consagrada en nuestro ordenamiento en el artículo 32, numeral 6 del Código Penal, como una justificante de ausencia de responsabilidad penal. Sin embargo, para poder analizarla es necesario realizar una verificación de la tipicidad y antijuricidad de la conducta a estudiar.
Así bien, una conducta será típica cuando la misma se encuentre ajustada a los presupuestos establecidos como delito en la ley. Encontrada típica una conducta, se debe verificar si ésta es antijurídica, lo que implica corroborar si con su ejecución se lesiona o coloca en peligro algún bien jurídico protegido por el derecho penal. Siendo afirmativa esta respuesta, podremos entonces determinar si la conducta fue o no ejecutada en legítima defensa, es decir, que se haya obrado por la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión, sea actual o inminente, siempre que la defensa sea proporcionada a la agresión. Extraemos entonces de este concepto los siguientes supuestos. La reacción ante una injusta agresión, es decir, saber que esa agresión se encuentre por fuera de la ley y además de ello, que ésta sea actual o inminente. La necesidad de defensa, que la conducta ejecutada en pro de defender o defenderse sea imprescindible para proteger el bien jurídico, no quedando así otra vía posible para ello. Y la proporcionalidad de la defensa, que requiere a la magnitud o medida de la conducta frente a la agresión a la que se hace. La proporcionalidad de la defensa se determina entonces realizando el contraste con los medios con los que cuenta el agresor y con los medios que se utilizan para defenderse. Examinando positivamente estos supuestos, la conducta habrá sido realizada en legítima defensa y por tanto será justificada. Para analizar esto mejor, remitámonos al siguiente caso. Miguel se encontraba esperando a sus amigos en el parque para ir a marchar y grabar las protestas. Como se encontraba lejos de los demás estudiantes que protestaban, un hombre, aprovechándose de la situación, se acercó armado y le apuntó directamente en la cabeza, exigiendo que le diera sus pertenencias. Ante la negativa de Miguel, el hombre quitó el seguro del arma para dispararle, pero Miguel, al escuchar el sonido del seguro, agarró una piedra que tenía al lado y la lanzó lo más fuerte que pudo sobre la cabeza del hombre. De esta forma lo dejó inconsciente y con una lesión en su cráneo, de la cual tardó 2 semanas en recuperarse. El hombre denuncia a Miguel y este alega legítima defensa. ¿Habrá legítima defensa en este caso? Bueno, Dan, en primer lugar vemos que la conducta de Miguel se ajusta al tipo de lesiones personales. Igualmente, el análisis de antijuricidad muestra que hay una lesión a la integridad personal del hombre que intenta hurtar y disparar a Miguel. Pero es precisamente esta agresión injusta e inminente de parte del hombre lo que obliga a Miguel a lesionarle. Como tercer punto a observar, es evidente que Miguel se encontraba solo y alejado, sin ningún otro medio para defenderse, más aún cuando tenía al agresor a sus espaldas, habiendo así una clara necesidad de defensa. Y por último, es de obviar que utilizar una piedra como medio de defensa en contraste con el arma de fuego encuentra una línea de proporcionalidad, soportada además en que Miguel no causó la muerte de su agresor, como si muy probablemente lo hubiera hecho éste al dispararle. Observando estos supuestos así, sí podemos hablar de legítima defensa y por tanto... Finalmente abordaremos brevemente un tema muy interesante para el derecho y que en el marco de las situaciones ya expuestas cobra mucha relevancia: el uso de armas menos letales por parte de la fuerza pública en las protestas pacíficas. La protesta pacífica es un derecho reconocido en nuestra Constitución y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su ejercicio es vital para la expresión colectiva y para la exigencia de reconocimiento de otros derechos. Sin embargo, dicho derecho no es absoluto, y esto es porque el Estado tiene potestades para limitarlo. Una de las limitantes aparece cuando dicha protesta deja de ser pacífica y ocasiona el quebrantamiento del orden público. Es por ello que la ley ha facultado a la fuerza pública, encabezada para estos casos principalmente por la Policía Nacional, a poder controlarla a través del uso de la fuerza. Este uso de la fuerza incluye la utilización de las conocidas armas menos letales, que en síntesis son dispositivos diseñados para neutralizar o incapacitar temporalmente objetivos en situaciones de riesgo medio, sin llegar a causar daños irreparables a las personas que se encuentren en las protestas. Pero aun cuando dichas armas sean menos letales, su mala utilización puede llegar a ser letal. Entran aquí artefactos como los fusiles lanzagas, las granadas fumígenas, las de aturdimiento, las balas de gomas, los chorros de aguas, entre otros. Este hecho ha llevado a nuestro ordenamiento jurídico a consagrar en diversos instrumentos la forma en que deben ser utilizadas, y en ese sentido, dichas armas solo pueden ser utilizadas en casos de necesidad, en donde sea imprescindible el uso de la fuerza reactiva por resistencia activa de los protestantes. Siempre bajo los principios de proporcionalidad y racionalidad, que se valoran por el grado de resistencia que impongan los manifestantes. Dichos dispositivos no pueden dirigirse directamente a los manifestantes, pues constituye una flagrante vulneración de derechos humanos, y siempre deben ser de dotación oficial identificadas y verificadas en calidad de fabricación. Así que jóvenes, anoten esta información y vayan preparados a ejercer libremente su derecho a la protesta.
Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Nos vemos pronto.